Urbilaron lero belaio, urbilaron lero. Urbilaron lero belaio, urbilaron lero. Cartularium locum quod volcitam, malpuesta Covarrubias soñas y los Cardeña. El monasterio de San Cosme y San Damián de Covarrubias sufrió un cambio trascendental en el siglo X. Pasó de ser un cenobio dúplice a convertirse en capital del infantado, un pequeño estado autónomo dentro del condado de Castilla. La idea de los condes era crear una especie de territorio casi semejante a lo que podía ser un pequeño estado independiente, evidentemente no, al príncipe y al rey, pero sí suficientemente autónomo y que fuera para las hijas de los condes que no se casaran y por lo tanto pudieran ser, digamos, las señoras de ese infantado, y eran señoras de ese infantado y de la colegiata de Covarrubias, entonces sin necesidad de profesar la religión, es decir, perdón, de tomar los hábitos. Entonces podían ser, digamos, seglares y ejercer todos los poderes que en ocasiones compartía con el abad de la Covarrubias, de la colegiata. Entonces, con esa idea quieren crear un infantado. Y lo que hacen en primer lugar es, con el monasterio de Valeránica, también en la provincia de Burgos, llegan a un acuerdo de trueque. Los condes le dan al monasterio de Valeránica, les dan les ceden, cambian unas posesiones al lado de la Arlanza y al lado de otro pequeño río, y los de Valeránica, el monasterio, cambia a los condes la ciudad, la villa de Covarrubias y el monasterio de San Cosme y San Damián. A partir de ahí, los condes deciden hacer una donación con toda la riqueza posible, uno de los territorios de mayor, diríamos hoy, de renta per cápita, de mayor dotación económica. La donación de los condes al infantado está documentada. Se redactó el 24 de noviembre del año 978 y detalla las posesiones que se entregan al infantado. Se trata de rentas cuantiosas, repartidas por todo el condado, distribuidas en 26 demarcaciones principales y que afectaban a casi 60 villas o monasterios. Los condes lo dotaron además de ajuar eclesiástico y doméstico que decidieron incrementar, lo que generó la duplicidad del documento. En la actualidad se conservan las dos redacciones del documento de fundación del infantado, una en el archivo de la Catedral de Burgos y la otra en la propia colegiata de Covarrubias. No hay que entender que esta primera redacción es un borrador, es un documento en sucio, ¿no? Es un documento ya, lo que en diplomática se llama mundum, es un documento en limpio. Pero parece que una vez escrito, una vez redactado y escriturado, los condes deciden ampliar las donaciones que incluían en el documento y mandan escribir y redactar uno nuevo. Ambos documentos los escribió Florencio de Valeránica, considerado el príncipe de los calígrafos. Tiene una escritura visualmente muy atractiva desde el punto de vista paleográfico, de letras agrandadas alargadas, elaborado en dos colores, negro y rojo, sobre un pergamino de mucha calidad. Entre los dos documentos hay diferencias evidentes.
Internamente hay algunas diferencias, ¿eh? Por ejemplo, en ese documento fundacional se hace una donación bastante extensa de villas y de monasterios, pues en ambas redacciones está completamente alterado el orden, ¿eh? Pero lo que es más evidente es que en la segunda redacción se aumentó lo que se daba en la primera. Pues no lo sé, en la primera aparecían 100 yeguas, ahora son 150. En la primera daban 1000 sueldos para servicios de mesa, ahora dan 1500. Ambas copias las hace el mismo notario. Sí que se distinguen a simple vista por la disposición de los confirmantes. En la copia, en la primera redacción, la que está en Burgos, los confirmantes van dispuestos en columnas, en 11 columnas. Y para ello utiliza ya una letra más común, una visigótica redonda, pero de módulo muy chiquitito, y lo que hace es enmarcar esas columnas con una especie de líneas rematadas con volutas. En cambio, la versión ya definitiva, por decirlo de alguno, la redacción definitiva, la que está en Covarrubias, en ello lo que hace es a un solo esta línea tirada, los confirmantes no están separados, están en el mismo cuerpo y tampoco cambia el tamaño de las letras, es el mismo tamaño alargado, con la alternancia también en letras de color rojo y letras de color negro. El acta de fundación del infantado, como documento oficial, está redactado en latín. Pero encontramos en él formas primitivas del romance, como las referencias toponímicas o en los términos que detallan las dotaciones del ajuar. Sí es un documento latino, pero es un documento donde aparecen, yo diría, esos pequeños rastros entre las piedras que hay. Por aquí hay algo que sale, que luego vamos a decir nosotros que es el castellano, cuando ya se extiende más y se ve, se extiende más en la escritura, no en el habla oral, lo decía Berceo, en la cual suele el pueblo hablar a su vecino, o sea, la lengua en la que él quería escribir. Podemos ver que hay algo distinto del latín. Algunos topónimos no sabremos cuál es el origen, se supone, por supuesto no es latín. Por ejemplo, Lerma, no es latín. Vale, pero hay otros que tienen una apariencia de latín, pero ya no tanto. Y tienen más apariencia a fenómenos que se dan en la fonética castellana. Por ejemplo, el caso de Talamanquilla hoy, pero Talamanquilla o Truquella o Barbadillo. Bueno, son topónimos que son reconocibles, ¿vale? Hoy. Pero es que lo que a mí me llama la atención desde el punto de vista filológico es que hay ahí ese diptongo Barbatiello, que eso solo se puede dar en romance, porque en latín sí que está detrás, sí que se ve, pero no está allá, es Barbatellus, y lo que tenemos por la historia del español, vemos que ese sufijo ellus se empieza a evolucionar y es iello, illo, finalmente Barbadillo, que es lo que conocemos. Entre las donaciones que hacen aparecen una serie de palabras muy interesantes desde el punto de vista del romance, o sea que se ve ahí, hombre, ahí ha nacido algo, ahí hay algo distinto, o sea, es algo así como que aparece una hierbecita entre los cantos. Mira, esto no es latín, es castellano. Por ejemplo, dice de una carrera antigua, una carrera antigua. Hombre, vamos a ver, en latín carrera no existe, pero sí que existe carraria. Carraria, carreira, carrera. Todo ese paso ha tenido que suceder para llegar a esta carrera ya plenamente romance. Y a propósito de carrera, yo hace un tiempo escribí una pequeña nota que titulaba Valpuesta, la primera en la carrera. Estamos otra vez con el origen del castellano. ¿Y por qué? Porque en el primer documento del becerro gótico de Valpuesta aparece carrera. En el 807 aparece carrera.
carrera, que no es palabra latina, que es carraria, es la palabra latina. O, por ejemplo, dice, pone el illo pozzo, escrito pozo, en términos actuales. Hombre, pozo en latín. Primero, esa Z no era latina. Eso suena a pozzo. Estos sonidos no son latinos. Pues ¿cómo era? Sí, creemos que es un pozo. Sí, posiblemente es un pozo, seguro. Pero ¿cómo es en latín? Es puteu. Hombre, pues la diferencia podemos explicar, porque tenemos más datos de otros sitios, que ese grupo teyote evoluciona, se palataliza, decimos nosotros, y finalmente aparece ese ah, bueno, pues eso ya está. Está en este documento fundacional. El mismo día de la fundación, el propio Florencio escribió un nuevo documento que ampliaba las donaciones de sal al monasterio. En este caso, no se conserva el original, sino una copia, lo que la hace más interesante desde el punto de vista del origen de la lengua en esta zona sur de Burgos. El 24 de noviembre del año 978 se redacta un nuevo documento, que también se ha conservado, pero no el original, sino una copia. Pero es de esos documentos en el que la copia, digamos, puede incluso tener más interés que el original. Lo que hace es, digamos, el latín en el que estaba escrito, lo actualiza, lo moderniza, lo castellaniza en cierto modo, con lo cual, aun siendo copia, puede tener más interés. ¿Qué es este documento? Pues lo que hay aquí es un aumento de las donaciones que se habían hecho de sal al monasterio de Covarrubias. Ya en el documento fundacional sí que se habían donado algunos pozos y algunas eras, pero aquí se añaden en el entorno de Salinas de Añana y sus proximidades. Probablemente pues entendieron que el monasterio, tanto su personal como el ganado, tenía más necesidades de sal, que era un bien más que necesario, y los condes deciden aumentarlo. El archivo de la colegiata de Covarrubias se conserva casi íntegro. Se dividió materialmente, como las rentas, entre el abad y los canónigos de la colegiata, siguiendo la norma generalizada en la Iglesia de Castilla desde el siglo XII. El archivo del abad estaba compuesto por 211 escrituras. Tras varios viajes a partir del siglo XVIII, se conserva en la actualidad en el archivo de la Catedral de Burgos. El archivo colegial, el de los canónigos de esta institución, se encuentra en la colegiata. Son unos 30 documentos, la mayoría originales, primordiales para el estudio de la lengua. Hay otros fondos cuyo número pues, es muy superior, ¿no? No quita para que haya de ser vistos las piezas que conserva como primordiales para el estudio ese romance primitivo que se hablaría pues, en la zona más del sur de Burgos, pues, junto a Silos, Cardeña o la propia sede o la propia capital, ¿no? Que sería la zona sur, y en el norte pues, habría que irse ya a Oña o incluso a Valpuesta. Pero si bien no son muchos, hay que decir que tienen, digamos, algunos elementos que juegan a su favor, algunos factores, ¿no? Uno de ellos es que prácticamente todos son originales, que, repito, no llegan a la treintena, pero prácticamente todos son originales. Hay alguna copia, pero como se ha visto, por ejemplo, en ese documento de las Salinas de Añana, son a veces hasta más importantes por lo que aportan al romance que los propios originales. Antes de que se erigiese el infantado, Covarrubias contaba con un monasterio dúplice. Y como se recoge en el documento de fundación a través de las firmas de los asistentes, numerosos eremitas. Esta zona está cuajada de cuevas y frondosos bosques de robles, encinas, fresnos, álamos y sabinas milenarias que ya estaban en pie cuando se produjeron estos acontecimientos. Actualmente Covarrubias se integra en el Parque Natural Sabinares de la Arlanza, la Yecla.
En este espacio se encuentran los más extensos y mejor conservados sabinares de todo el planeta. Algunas de las sabinas de la Arlanza superan los 2000 años. Previo a los monasterios, tanto de Arlanza como el de Silos, pues era una zona rica para los eremitas, que estaban, por ejemplo, en las Covarrubias, que de ahí proviene el nombre, o en la zona de la Cueva del Ángel, que está en la zona del Mataviejas, ¿vale? del Valle del Mataviejas, que es el otro río que también pasa a través del Parque Natural, y son previos a esos monasterios, o sea, ya era una zona un poquito aislada. Yo creo que sería una zona sobre todo bastante forestal, incluso que no tenían, sobre todo muchas partes del parque que eran, pues eso, donde estaban los eremitas y demás, que tenían poca habitabilidad, o sea, había poca población por ahí, estaba muy aislada, ¿vale? Porque de hecho es lo que se menciona en los romances y demás, siempre como un bosque como tenebroso, lleno de hiedras, abandonado, no se usaban incluso como maderero, que al fin y al cabo era una zona muy aislada, que por eso es por lo que lo usaron y por lo que pues, eligieron los monjes irse primero como eremitas y luego ponerse allí los monasterios, que es una zona muy tranquila. Los romances hablan de estos bosques como lugares tenebrosos y no consta el aprovechamiento siquiera maderero de los mismos. Tampoco tenemos documentos previos al siglo X que nos hablen de la gastronomía en esta época, más allá del consumo de queso o del cultivo de cerezas o manzanas. En aquellos tiempos venía muy marcada por los árabes y por los judíos, o sea, al final el concepto de las especias, muchos de los productos como las alcachofas, las berenjenas, el azafrán, el consumo del arroz que introdujeron también los árabes, pero la gastronomía 100% de aquí al final era semejante al consumo del neolítico, ¿no? Era agricultura, ganadería, distintos tipos de legumbres, distintos tipos de trigo. Y ya hasta 1492 no fue cuando empezamos a ampliar nuestra dieta con el consumo de otros productos que llegaron al Nuevo Mundo. En nuestro caso, en nuestra provincia de Burgos, según escritos y algunas notas que he leído, te explican cómo sí que había ya el consumo de las cerezas, es decir, algunos monjes hacían ya el cultivo de las cerezas, incluso de las manzanas, y también había ya vestigios de que había un consumo de requesones o del típico queso de fresco que seguimos consumiendo hoy en día. Las diferencias sociales eran especialmente grandes en lo referido a la alimentación, en un periodo en el que el concepto gastronómico no existe, solo la mera supervivencia. Y esa clase baja se alimentaba básicamente de la temporada de algún tipo de salazones, que era la única técnica de conservación que utilizaban. Consumían gachas y sops, es decir, a partir de harinas de algunos tipos de cereales y de legumbres, mezcladas tanto con vino, con leche o incluso con agua, dependiendo de la clase social en la que se estableciera. Pero luego también había un consumo de esas clases altas, que ya sí que se podían alimentar estacionalmente de distintos tipos de peces, se alimentaban de carnes de ovino, de porcino, y también podían alimentarse de distintos procesos de conservación hechos en las distintas temporadas. ¿A qué me refiero con esto? Pues que el consumo principal eran los salazones y los curados, la forma de conservación. Tenemos un vestigio muy importante en las cuevas de Ojo Guareña, hace poco además he estado visitándolas, y hay silos donde se ve que en el siglo IX y X conservaban los alimentos. Ya no se sabe si era por los ladrones que podían robárselo o también por las temperaturas bajas que había de conservación de los propios productos. La forma de cocinar que tenían era una forma, como hemos dicho, de supervivencia, es decir, cuando tenían algún tipo de harina, como de legumbres, se podían hacer esas bases de sopas, los sops o las gachas que ellos le llamaban, que era a partir de harinas y vino. Pero si al día siguiente tenían la posibilidad de tener una carne en salazón o tener algún tipo de producto, lo que hacían era unificaban y iban haciendo ese tipo de guisos tradicionales que hoy en día han llegado, como puede ser un guiso de carne a la jardinera, por ir incorporando a la comida del día anterior nuevos productos que iban consiguiendo, ¿no? Es decir, la cocina de supervivencia es una cocina donde no se tiraba nada y una cocina de aprovisionamiento total, ¿no? Para poder alimentarse en esa época que tuvo que ser una época complicada para la alimentación y creo que no existía en ningún caso lo que era la degustación, el gran disfrute de la gastronomía como la conocemos hoy en día. En Covarrubias se mantiene la construcción escenario de la leyenda de Doña Urraca, una torre de tradición tardorromana que se conserva íntegra. Sin embargo, del antiguo monasterio románico nos queda la estructura, el claustro y algunas dependencias como la sala capitular. Con el paso del tiempo, esta colegiata acumuló un conjunto de bienes artísticos como retablos, restos románicos o elementos muebles de destacado valor. ¿Qué queda de ese primer monasterio?
Bueno, pues restos que se han ido recuperando poco a poco. ¿Por qué? Porque no nos queda ni la iglesia románica, ni nos queda el claustro románico. Del claustro románico nos quedan algunos capiteles, insisto, que se han ido recuperando. ¿Por qué? Bueno, pues porque la construcción que tenemos en la actualidad es una construcción gótica, o tardogótica si queremos, del siglo XV, siglo XVI. Y lo mismo nos pasa con la iglesia. La iglesia es una iglesia de 3 naves y es una iglesia que, bueno, la podemos considerar gótica. Es verdad que luego tiene añadidos barrocos, añadidos de distintas épocas. El claustro que hay en la actualidad es un ejemplar notable insisto, de la época tardogótica, entre el Renacimiento y el mundo gótico. Elementos litúrgicos como cálices, como custodias, y luego elementos muebles. Además del retablo, bueno, pues tenemos pinturas, tenemos el famoso retablo de los reyes, ¿verdad?, que es quizá el tríptico de Covarrubias, quizá el elemento más notable. Bueno, pero es un elemento que en la actualidad no ocupa el lugar para el que estuvo destinado, porque era para una capilla. Cuenta la leyenda que en esta torre Fernán González encerró a su hija Urraca y que el Torreón fue también la cárcel de Urraca García. Actualmente declarada bien de interés turístico o cultural, la torre se mantiene en pie alimentando la leyenda. Aún no sé si Covarrubias es una villa histórica llena de leyendas o una villa legendaria llena de historia. De lo que estoy seguro es de que aquí en el Torreón estuvo encerrada doña Urraca. En la época medieval era curioso que se heredaba el apellido del nombre del padre, de manera que Fernán González, primer conde independiente de Castilla, era hijo de Gonzalo, y sus hijos, los hijos del conde, recibieron el apellido Fernández. Pues bien, el conde Fernán González trata con éxito el casorio de su hija jovencita Urraca con el príncipe de León, Ordoño III. Era maravilloso, porque de esta manera el condado conseguía mayor poder. Pero al comunicárselo a Urraca, ésta se niega, pero de forma muy obstinada, porque está muy enamorada de un pastor de Covarrubias. Él se enfurece y la encierra en las estancias del Torreón hasta que llegaran los esponsales. Y así pasó, que se casa con el nuevo rey de León, Ordoño III, pero este muere joven y vuelven a casar a Urraca en segundas nupcias con Ordoño IV, a quien apoyó el conde, pero este Ordoño IV le apodan el malo y se llega a enemistar con el conde, que el cual es muy intrigante, y entonces pasa a apoyar a su rival Sancho hasta que le destrona. Este huye a Asturias y, al su vez, para que no se fuera con él, encierra de nuevo a su hija en el Torreón hasta que consiguiera un nuevo matrimonio con el rey de Navarra. De esta manera, Urraca Fernández fue encerrada 2 veces y 3 veces reina. A la muerte de Fernán González le sucede su hijo Garci Fernández, el cual crea un infantado de Covarrubias rico y vasto, y se lo dona a su hija, también llamada Urraca, pero esta vez Urraca García, por lo de Garci. Urraca García era abadesa de la colegiata de San Cosme y San Damián. Nunca se casó, pero no solamente fue infanta y abadesa, sino que además llegó a regentar el condado, mientras que a la muerte de su hermano Sancho espera a la mayoría de edad de su sobrino. Fue tal el poder que tuvo Urraca García que provocó los celos y las ambiciones del mismo rey Fernando I, quien ordenó emparedarla dentro del Torreón e incluso instigó su muerte por envenenamiento. Ya ven, hemos unido
3 leyendas en solo una. Y cuidado, si vienen al Torreón, así me lo han contado quienes la han visto y oído, se aparece una dama blanca espectral, que es Doña Urraca, la protagonista de esta leyenda negra. Urbilaron lero belaio, urbilaron lero. Urbilaron lero belaio, urbilaron lero. Cartularium locum quod vocita malpuesta